Vamos a iniciar formalmente. Bueno, este curso se denomina Metrología para no metrólogos. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle la definición de metrología, pero básicamente todo es lo que se relaciona con las mediciones. Y todos somos metrólogos porque todo el día, a todas horas y en todo momento estamos haciendo mediciones. Por ejemplo, leer la hora, leer el velocímetro, eh, contar cualquier conteo que nosotros hacemos y muchos temas que se desarrollan. Eh, este seminario lo damos por parte de Time Electronics, que es una marca que vende equipo de calibración, y las laboratorios de calibración, que es una empresa que se dedica a la calibración de equipo de medición. El índice, vamos a hablar sobre metrología, sobre la normatividad, sobre el Sistema Internacional de Unidades de Medida, sobre las entidades de acreditación y los organismos de calibración, guías técnicas, vigencia de calibración, accidentes, es una parte lamentable, pero es algo que ocurre, y buenas prácticas. Como preámbulo y como inicio, hablamos sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización y el reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización, que nos habla sobre el marco legal que en México hay en relación a la metrología y a las mediciones. Algo importante de mencionar es que en México existen NOMS y NMX. Las NOMS son normas oficiales mexicanas que estamos obligados a cumplir, y las NMX son normas mexicanas que no estamos obligados, pero sí te dan una directriz y una buena práctica de cómo basar un sistema de gestión y cómo realizar cierta metodología. Derivado de la Ley Federal de Metrología y Normalización, se desprenden tres aspectos importantes. La primera es la creación del Centro Nacional de Metrología, que en México lo llamamos CENAM, la creación de una entidad de acreditación, que en México se llama EMA, y la creación de una norma para el Sistema General de Unidades. En todas las láminas, nosotros vamos a compartir esta presentación con las personas que así lo soliciten, y en todas las láminas vienen referencias, vienen links, donde ustedes pueden encontrar, por ejemplo, aquí encuentran la Ley Federal de Metrología y Normalización y su reglamento. Entonces, si quieren la presentación, con todo gusto la compartimos. La presentación es de ustedes. Primero es importante definir qué es la metrología, que básicamente ya lo vimos, que es la ciencia que estudia las mediciones. Ya vimos dónde hacemos mediciones: en el velocímetro, en el tacómetro, en el reloj, en los billetes, a la hora de ir al mercado a comprar la fruta. Entonces, las mediciones se relacionan en nuestra vida y son de vital importancia. Un aspecto muy importante que debemos de conocer es que existe la norma oficial mexicana 008, que habla del Sistema General de Unidades de Medida, que básicamente nos habla de las definiciones de las magnitudes fundamentales, de qué es una unidad, de muchos aspectos relacionados con conceptos inclusive. Nos habla de las unidades base y de las unidades derivadas. Ahorita vamos a hablar un poco más de ese tema. Nos habla de las unidades que no son del sistema internacional. Nos habla de prefijos y nos habla de reglas de escritura, ¿no? Aquí vienes por si lo quieren confirmar y darle una revisada. Creo que es importante. Viene la NOM 008, donde se describe a detalle todo. Algunas peculiaridades, que necesitamos solamente por conocimiento general es, por ejemplo, que el minuto no pertenece al sistema internacional, pero es tanto su uso que se conserva para el mismo. Pasa lo mismo con la tonelada y con el litro, por ejemplo. Otro aspecto relacionado con la unidad de la magnitud de tiempo es que el segundo se escribe solamente con una S. Nosotros acostumbramos muchas veces a abreviarlo como SEG, como SG, como SEC. Hay muchas maneras, pero la manera correcta, según la NOM 008, es solamente una S minúscula. ¿Ok? Esto es por mencionar algunos ejemplos, pero en la NOM obviamente vienen muchísimos conceptos y ejemplos. Todos los conceptos que yo les voy a estar dando vienen de dos normas, que es básicamente lo mismo: NMX, que es la mexicana, la NMX Z055, que nos habla sobre el vocabulario de metrología, y existe otra que es la JCGM 200 en su versión 2008, que es el vocabulario internacional de metrología. La diferencia entre una y otra, aunque básicamente es lo mismo, es que una es la mexicana, otra es la internacional.
En este caso podemos usar la del Centro Español de Metrología, por ejemplo, que es el CEM. Pero la diferencia es que una, al ser mexicana, ya es un documento oficial y entonces tiene un costo, y la JCGM no tiene costo, es gratuita. Ahí les dejo un link por si quieren revisar algunos conceptos, con todo gusto lo hagan. Básicamente en metrología existen tres ramas. La primera es la metrología legal. La metrología legal es la que nos ayuda con las transacciones comerciales. No sé si han visto que en las gasolineras o en las básculas de los mercados, por ejemplo, siempre tienen una etiqueta que tiene el logo de Profeco y trae un código QR. Bueno, esa etiqueta quiere decir que una unidad de verificación aprobada verificó que esa báscula estén vendiendo kilos de kilo o litros de litro o metros de metro. Eso es básicamente el ejemplo más claro de la metrología legal, aunque también se relaciona, por ejemplo, con la creación de normas por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. La otra rama de la metrología es la metrología científica. La metrología científica, por ejemplo, es el CENAM, que es el Centro Nacional de Metrología, ahorita hablamos más de él, es el INIM, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, pero básicamente es investigación, desarrollo de principios y técnicas de medición, ¿ok? Luego viene la metrología industrial, que son aplicaciones en procesos productivos, desarrollo de métodos industriales, desarrollo de métodos de medida normales, todo lo que se relaciona con la parte de la industria. Esa es la metrología que, por ejemplo, hace laboratorios de calibración, inclusive Time Electronics. Ahorita hablamos de la NUM 008, que venían definiciones. Vienen las definiciones de las 7 magnitudes base, vienen sus unidades y viene cómo se deriva. La ciencia dice que de estas 7 magnitudes base se desprenden todas las otras unidades. ¿Ok? Hubo un cambio reciente que es... ahorita vamos a hablar de este cambio, que es que básicamente cambiaron las definiciones. Antes, por ejemplo, en el ejemplo del kilo, había el kilo patrón, era un objeto físico, el cual se determinaba que un kilo era lo que pesaba ese objeto, y a partir de ahí con ese equipo calibraban todos los demás, y entonces todos teníamos trazabilidad de ese kilo patrón. El problema es que había muchos kilos patrón a lo largo del mundo y solamente se comparaban. Ahora lo que cambia con el nuevo sistema internacional es que ahora son constantes y principios físicos. Son fenómenos físicos que se pueden representar en todo el mundo. Por ejemplo, el kilopatrón, en vez de ser este objeto sólido de acero al silicio, pues tiene una definición, obviamente, es de cierto material, de cierta densidad, de muchas cosas. Ahora, en realidad, se basa en la constante de Planck, que tiene una constante, y se multiplica por ciertas unidades, pero a lo que me refiero es que ese fenómeno se puede replicar en cualquier lugar. Entonces, lo que estamos haciendo es estandarizar y pegar a que un kilo sea lo mismo en cualquier parte del mundo. Si antes lo era, ahora estamos mejorando muchísimo esa medición. ¿Ok? Otro tema importante que hay que mencionar es que existen 3 tipos de laboratorio: primario, secundario y terciario. Un laboratorio primario es lo mismo que hablamos hace rato, básicamente es lo que hacen los que hacen metrología científica, pero en realidad son los que guardan los mejores patrones de calibración. Un patrón de calibración es el equipo con las mejores mediciones y las mejores incertidumbres, pero son los que almacenan esos laboratorios primarios, ¿ok? Esos laboratorios primarios le calibran casi siempre a laboratorios secundarios, que son, por ejemplo, laboratorios de calibración, un laboratorio que le calibra a la industria, pero que su actividad principal es calibrar, ¿ok? Y luego existen laboratorios terciarios. Aquí pongo el ejemplo de Bayer, de Audi, de Bosch, porque son empresas tan grandes que tienen su laboratorio interno, ¿ok? Pero su actividad principal no es la calibración. Esa es la diferencia entre un primario, un secundario y un terciario. Ya hablamos de un poquito del CENAM. El CENAM es quien almacena los mejores patrones de México y nosotros debemos de tener trazabilidad al Centro Nacional de Metrología. Ahorita explicamos ese concepto. En México es el CENAM, en Estados Unidos existe el NIST, en Inglaterra es el NPL. Y este es un ejemplo, ya lo habíamos visto allí atrás, pero este es el kilo patrón. Antes
Antes el fenómeno físico, el objeto físico, ahora va a cambiar por un fenómeno físico, pero a lo que me refiero es que con este kilopatrón, que tiene las mejores características metrológicas, en relación a las mediciones tiene las mejores características y tiene la mejor incertidumbre por convenio, podría ser. Con ese kilopatrón se empiezan a calibrar todos los demás patrones de los laboratorios secundarios, ¿ok? Aquí inclusive tiene una incertidumbre asociada. Ahorita vamos a hablar un poquito más del tema de la incertidumbre. El tema de trazabilidad es un tema muy importante porque a veces llegan con nosotros y nos hacen preguntas si estamos acreditados ante el CENAM, preguntas de ese estilo. El CENAM no acredita. El CENAM te da la trazabilidad. Como es el laboratorio con los mejores patrones, el CENAM nos calibra a nosotros y nosotros, por ejemplo, vamos y calibramos a un hospital. Aquí hay médicos. En los hospitales, por ejemplo, hay baumanómetros, que son los que miden la presión. Esos baumanómetros yo los calibro con un patrón de enlace, pero mi patrón de enlace lo calibró el Centro Nacional de Metrología, que es esta entidad de gobierno que conserva los mejores patrones. Esta cadena ininterrumpida de calibraciones es lo que conocemos como trazabilidad. Es importante, esta definición es complicada porque es la que viene en el vocabulario y es para la gente que sabe mucho de metrología, pero para nosotros se puede definir como una cadena ininterrumpida. Últimamente hay una nueva definición que es la del ILAC, que se está poniendo en realidad como una nueva definición porque engloba más conceptos. Sí engloba la cadena ininterrumpida de calibraciones, pero ya menciona un patrón nacional, menciona una incertidumbre, ahorita vemos lo que es una incertidumbre, menciona un procedimiento, que un procedimiento es que yo tengo un documento donde me establezca los pasos A, B, C, D para poder realizar una calibración. Y ya me involucra un aspecto muy importante que es que tenga competencia técnica el personal. Eso quiere decir que si yo no estoy capacitado para hacerlo, no se puede considerar una calibración. Es por eso la importancia de laboratorios acreditados, que tengan trazabilidad, procedimientos, etcétera, ¿no? Y después menciona el aspecto de la trazabilidad metrológica al sistema internacional, que es lo que acabamos de ver, pero básicamente menciona las unidades base, las derivadas, las definiciones, etcétera. Esto es, por ejemplo, una carta de trazabilidad. La carta de trazabilidad no es un requisito de la 17025, que es la norma que aplica para laboratorios de calibración. Ahorita la vamos a ver. Pero muchas veces los clientes lo piden para ver de manera gráfica cómo está la trazabilidad. En esta parte, el primer nivel de cuadros son los patrones del Centro Nacional de Metrología. Ok, aquí vemos CENAM, CENAM, CENAM. Estos segundos niveles son los patrones de un laboratorio que se llama METAS, por ejemplo. Y este tercer nivel son los patrones, por ejemplo, que utilizamos para calibrar en presión de enlace. Esta es una carta de trazabilidad solamente para ejemplo, ¿no? Y acá abajo se encontraría el equipo del cliente. Entonces, la carta de trazabilidad es una herramienta buena, funcional para que tú veas la trazabilidad, pero es importante mencionar que no es más que un papel con letras, ¿no? No hay nada mejor como que si ustedes quieren estar seguros de la trazabilidad, pidan una copia del certificado de calibración con el cual se calibró ese equipo, ese baumanómetro, esa báscula, ese electrocardiógrafo, ese termómetro. Entonces es muy importante que siempre pidan, si quieren estar seguros de la trazabilidad, una copia del certificado del patrón. Ahora, un concepto muy importante que me he encontrado y que me asombra es que la gente piensa que la calibración es un ajuste y no lo es. Para los que no somos metrólogos, esta definición es muy buena porque en realidad es comparar las lecturas de un patrón, definiendo patrón como el equipo de alta exactitud que yo tengo en mi laboratorio o que yo vendo, comparar esas lecturas de este patrón contra las de un instrumento bajo calibración, llamémoslo multímetro, manómetro, electrocardiógrafo, de la manera en la que ustedes quieran llamar. Entonces, ¿no es un ajuste? No, no es un ajuste. Un ajuste es cuando yo intervengo el equipo, inclusive lo tengo que abrir para que me mida lo que yo quiero que esté midiendo, pero no es lo mismo que la calibración. Es importante que sepan eso porque normalmente los clientes nos dicen a veces como yo te mandé mi equipo de calibración y sigue midiendo mal. Sí, porque nosotros nos lo pidieron ajustar, no calibrar.
¿Es importante el ajuste? Claro, a veces es importante, pero algo que necesitamos saber es que casi ningún equipo se puede ajustar. Yo les puedo decir que son muy pocos los equipos que sí se pueden ajustar. ¿Los ajustamos cuando los mandan a calibración? Sí, no. Normalmente, cuando están dentro de especificación me refiero a que el fabricante marca una exactitud, por ejemplo. Si están dentro de esa exactitud, que es un error normal, porque todos los equipos tienen un error, entonces no se ajusta. Si está fuera de la clase de exactitud o fuera del error que marca el fabricante, entonces lo que hacemos nosotros es notificar al usuario. Por ejemplo, oye, tu termómetro, el fabricante dice que puede tener un error máximo de 0.5 grados Celsius y tengo un error de 1 grado Celsius. Eso es superior. ¿Quieres que lo ajuste? Entonces ya es decisión de ustedes, pero ya hay un precedente de que nosotros calibrando el equipo, comparándolo, determinamos un error y ese error era más grande de lo que marcaba el fabricante. Lo correcto es calibrar, emitir un certificado, notificar al usuario, que el usuario te envíe por escrito si desea ajustar el equipo o no, y después de haberlo ajustado, volver a emitir un certificado, porque así tenemos dos evidencias escritas de cómo se encontraba el equipo y cómo se arroja. Les voy a poner un ejemplo que es un poco catastrófico, pero es importante. Imaginemos que a mí me mandan una balanza analítica con la cual hacen unas tabletas, por ejemplo, a calibración. Imaginemos que las tabletas son de 10 miligramos, ¿ok? Y al momento que yo coloco mi pesa de 10 miligramos, me doy cuenta que el equipo tiene un error del doble. Eso quiere decir que me estaba marcando 20 miligramos. Cuando yo coloco 10 miligramos, me marca 20 miligramos. Eso es algo muy delicado, porque imagínense que salió un lote así. Entonces, lo que yo tengo que hacer y lo que ustedes también deberían de solicitar siempre es que yo emita un certificado de calibración con ese error para que ustedes tomen las acciones pertinentes, por ejemplo, parar un lote que salió con esa producción, retirar el lote del mercado, si no salió nada, pues tal vez corregir ese error y meter verificaciones. Las acciones que ustedes tengan que tomar, entonces las van a tomar con ese certificado de antes. Después me solicitan el ajuste y emito un segundo certificado con el después, para que ustedes tengan las dos evidencias de todo lo que sucedió. ¿Ok? Siempre mi certificado de calibración va a tener un error y una incertidumbre. El error es solamente la diferencia que vamos a tener entre las lecturas del IBC menos las lecturas del patrón, y la incertidumbre es para los que no somos metrólogos, lo podemos definir como un parámetro a la derecha y a la izquierda de la medición que di, de la medición promedio, donde en ese intervalo se encuentra el valor que es convencionalmente verdadero. ¿Por qué digo convencionalmente verdadero? Porque es una propiedad de las mediciones que ninguna medición sea perfecta. Y siempre a la hora que hacemos una medición, por más exacta que sea, siempre tenemos alguna duda, ¿ok? Esa duda es una incertidumbre. Por ejemplo, al momento que yo estoy calibrando esa balanza analítica con la cual una empresa del sector farmacéutico hace sus mediciones, yo tengo duda, por ejemplo, si el equipo repite igual. Yo coloco la misma pesa tal vez unas 10 veces para ver si la misma pesa me está marcando lo mismo. Eso se llama incertidumbre por repetibilidad. Ajá. Otra incertidumbre que yo puedo tener es, siempre va a haber una diferencia de temperatura entre el plato de la balanza analítica y la pesa que yo coloco. Esa diferencia de temperatura, como son metales, siempre hay dilatación de materiales. Entonces, eso se llama incertidumbre por efectos de convección. Y así yo voy agregando diferentes incertidumbres. Puedo agregar una incertidumbre, por ejemplo, por la experiencia que tiene mi metrólogo. Puedo agregar una incertidumbre por la resolución que tiene el equipo. Puedo meter una incertidumbre por la zona en la que estoy pesando. Imaginemos que este es el plato de la balanza y yo no sé si voy a colocar la pesa aquí o aquí o aquí o aquí. Esa se llama incertidumbre por excentricidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, la incertidumbre es una duda que yo tengo a la hora de hacer las mediciones. ¿Ok?
Un ejemplo de la incertidumbre siempre viene, por ejemplo, aquí viene con un termómetro, 20 grados más menos 0.5 grados. Eso quiere decir que el valor verdadero se va a encontrar entre 19.5 y 20.5. Y es responsabilidad y deberían de ustedes meter siempre las correcciones a las mediciones correspondientes, siempre meter el error y la incertidumbre de las mediciones que ustedes hagan en su proceso, independientemente de cuál sea el proceso. ¿Okay? Aquí vemos de una manera gráfica cómo se ve la incertidumbre. Esta es mi medición y esta es mi incertidumbre. El problema es que a veces la incertidumbre, por ejemplo, podría ser la tolerancia a mi proceso. Por ejemplo, si fuera la tableta, yo podría decir que una tableta puede tener, si aquí se encuentran 10 miligramos, podría ser, es un ejemplo solamente, de 11 o de 12 miligramos. Entonces, aquí con mi incertidumbre yo sigo estando dentro, no pasa nada la incertidumbre y el error que yo le di en el certificado. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Aquí está totalmente fuera el error con la incertidumbre. Aquí, una parte de mi incertidumbre está fuera. ¿Cómo sé yo que esta parte no es donde se encuentra el valor verdadero? O la otra, aquí la medición se encuentra fuera, pero ¿cómo sé yo que esta parte de la incertidumbre no se encuentra dentro? Entonces, por eso es muy importante que siempre hagan correcciones y análisis estadísticos donde consideren siempre la incertidumbre dentro de sus mediciones. ¿Ok? Ya vimos que ajustar y calibrar no es lo mismo, que se debe de calibrar, después ajustar si el equipo lo permite y se puede, porque no todos los equipos se pueden ajustar, y después volver a calibrar para tener una calibración antes y una calibración después. Vamos a hablar de un concepto muy importante que también se relaciona con las mediciones. No es lo mismo exactitud que precisión. La precisión es, por ejemplo, aquí se ve muy bien que yo no estoy cerca del cero o del valor ideal, yo estoy tirando muy cerca, estoy muy concentrado, pero en otro apartado, ¿ok? Aquí, por ejemplo, es exactitud, yo estoy cerca del valor ideal, pero no estoy siendo preciso. Lo que nosotros buscamos, aunque sí son dos propiedades relacionadas, se evalúan de manera diferente. Siempre deben de conocer la precisión y la exactitud de sus equipos de medición. ¿Ok? Un aspecto más importante, un aspecto más que debemos de mencionar y es importante es el concepto de repetibilidad y reproducibilidad. Repetibilidad es cuando yo, por ejemplo, tomando el ejemplo de la balanza analítica, yo coloco la misma pesa sobre la misma balanza en mediciones repetidas, voy a hacerlo, por ejemplo, 20 o 30 veces, hago la misma pesada, la misma pesada, la misma pesada. Eso me va a arrojar ciertos valores de mediciones. Yo hago un análisis sobre esos valores, un análisis estadístico y calculo la repetibilidad que yo tengo con el mismo equipo, con la misma balanza, con las mismas condiciones. Reproducibilidad es cuando cambias alguna de esas variables. Por ejemplo, que en vez de que yo haga todas las mediciones, yo invite al metrólogo A, al metrólogo B y hagamos mediciones. Ahí se convierte en reproducibilidad. O cuando cambio de pesa, o cuando lo hago en días diferentes, o cuando le cambio alguna variable cual sea, eso se considera reproducibilidad en una medición. También me preguntan mucho de qué es un sistema de calibración. Ok, un sistema de calibración es todo lo que se relaciona a la hora de realizar una calibración. Por ejemplo, aquí tenemos un instrumento bajo calibración. Nosotros lo conocemos como IBC. ¿Ok? Tenemos unas puntas de calibración. Eso forma parte de mi sistema de calibración. Tenemos un calibrador multifunciones, que es un equipo patrón para poder hacer la calibración de mi IBC. Tenemos un multímetro para poder hacer las verificaciones con mi patrón o con mi IBC. Tenemos un operador. Tenemos un procedimiento de calibración aquí atrás y tenemos un método de calibración aquí al frente. Entonces, todo eso es lo que hace mi sistema de calibración. Hay sistemas de calibración mucho más avanzados. Esto es un sistema mucho más avanzado porque aquí involucra muchísimas magnitudes, muchísimas variables y muchas cosas. Por ejemplo,
Aquí, este es un manómetro de presión relativa, esto es un manómetro de presión diferencial, aquí son salidas de presión, esto es una consola central donde veo mis procedimientos, mis métodos, y también veo, por ejemplo, calibración de termopares, de RTDs, aquí hago generación de temperatura con estos baños. Entonces, hay sistemas de calibración desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿ok? Luego muchos me preguntan que cómo hago mi calibración, en qué baso mi método. Bueno, el CENAM, que ya vimos que es el Centro Nacional de Metrología, emite documentos gratuitos que te indican el método para realizar una calibración y su cálculo de incertidumbre. ¿Para qué hay? Hay para muchísimas cosas. Hay para termómetros, para balanzas, para manómetros, para básculas, para higrómetros. Y no son normas, pero sí son documentos válidos que emiten instituciones de alto conocimiento y de alto prestigio, como es el CENAM, que te dicen la metodología exacta para que tú puedas calibrar algún equipo y hacer su cálculo de incertidumbre. ¿Ok? Un tema más que nos preguntan es sobre las vigencias de calibración. Por ejemplo, los hospitales siempre nos andan preguntando que cuál es la vigencia que tienen que poner. La vigencia yo no les puedo decir cuál es porque sería un conflicto de interés. Y sobre todo, no tanto por el conflicto, sino porque yo no sé muchos aspectos del equipo. Por ejemplo, yo no sé qué tan bueno o mal uso le dan a ese equipo o qué tan bueno o mal equipo es, si es un equipo muy sencillo o tal vez muy corriente, en algunas veces pasa, o es un equipo de mucha precisión, con mucha estabilidad, con muchas propiedades meteorológicas buenas. Yo no sé en realidad si su proceso, qué requisitos tiene. Entonces, lo que normalmente recomendamos es que se auxilien de normas como la OIM LD10, que te recomienda y te establece periodos de calibración, ¿ok? Para nosotros como laboratorios de calibración, sí hay unos documentos donde se establecen periodos de calibración para nuestros patrones, pero eso se hace para asegurar eh, la, las mediciones que nosotros reportamos a ustedes, ¿ok? Otro tema que vamos a hablar es sobre las entidades de calibración. Conocemos que cuando cotizamos un servicio de calibración, nos ofrecen dos tipos de servicio, o acreditado o trazable. Básicamente eso es. Ya comprendimos el concepto de trazable. Eso está mal dicho cuando te dicen te ofrezco un servicio de calibración trazable. Está mal dicho porque se refieren a que hay trazabilidad, pero tenemos que tener siempre trazabilidad. Más bien, el concepto correcto sería decir un servicio de calibración no acreditado, pero con trazabilidad, ¿ok? Donde sí estoy apegado a la norma 18025, pero por alguna razón, por ejemplo, por algún tema de que no es costeable acreditar un método, entonces no lo estoy buscando acreditar con una entidad de acreditación, ¿ok? En México existe la EMA, en Estados Unidos existen, si no mal recuerdo, son 6 o 7 entidades. Un ejemplo es A2LA, Perry Johnson, existe en Inglaterra UCAS, por ejemplo, pero básicamente ellos nos acreditan. Muchos me preguntan que cuál es la diferencia entre certificar y acreditar. Okay. Certificar es cuando te evalúan un documento, un procedimiento, un sistema de gestión, que es todo eso, que cumple con lo que dices y que lo estás haciendo de la manera correcta. Pero acreditar es cuando nos vienen a evaluar la competencia técnica del personal para hacer evaluación de la conformidad. Por ejemplo, que yo sepa que yo si voy a acreditar temperatura, que yo sepa de lo que es la temperatura, de los métodos de calibración de temperatura, que tenga práctica en la calibración de temperatura y que sepa hacer un cálculo de incertidumbre de temperatura. Entonces, al momento que hacen una evaluación de la competencia técnica, entonces se vuelve una acreditación. ¿Ok? Un aspecto más importante, más que tenemos que revisar, es que existen acuerdos de reconocimiento mutuo, porque imagínense, está el ejemplo de una empresa como Volkswagen, se me ocurre. Volkswagen es una empresa alemana. Entonces, Volkswagen lo que quiere cuando se va a otras partes del mundo es tener trazabilidad a organismos, por ejemplo, el PTB, que es el Centro Nacional de Metrología, pero de Alemania. Entonces, lo que se hizo para poder hacer eso es que se hicieron acuerdos de reconocimiento mutuo entre centros nacionales de metrología.
Aquí les doy el link para que revisen en el país donde estén. Ahorita no tenemos tanta gente en este webinar, pero en el país donde estén pueden revisar si su Centro Nacional de Metrología se encuentra en esta lista. Y lo que hace es que reconoce, por ejemplo, al CENAM con el PTB, CENAM de México y PTB de Alemania, si son equivalentes y en qué magnitudes, ¿ok? Y pasa lo mismo con el ILAC-MRA. Por ejemplo, una empresa de Estados Unidos que en Estados Unidos acredita Perry Johnson, por ejemplo, lo que quiere saber es si la EMA tiene la misma competencia que otra entidad. Entonces entran al ILAC, a este organismo, que lo que hace es evalúa y determina si son iguales y tienen la misma competencia sin importar el país. Y lo que haces es ahorrar costos, mejorar calidad, porque imagínense temas de lenguaje. Si te tuviera que venir a acreditar un evaluador de Alemania que no habla español, entonces sería complicado. Lo que hace esto es hacer más accesible la calidad, pero también reforzarla. ¿Ok? Otro aspecto importante que nos preguntan es ¿cuál es la norma en la cual te basas para hacer un laboratorio de calibración? Es la norma mexicana, ojo, no es oficial, pero sí es una buena práctica y que deberíamos de seguir todos, pero es la NMX 17025 en la versión 2008, antes había otra versión, pero básicamente habla de los requisitos para la competencia de laboratorios de calibración. Son los requisitos que debe cumplir un laboratorio para demostrar su competencia. Cuesta 945, yo no la vendo, la vende el Instituto Mexicano, el IMNC, perdón, y el costo aproximado es de 945 pesos, ¿ok? Habla básicamente, habla de muchísimos temas, habla de cómo debe ser el sistema de gestión de un laboratorio, pero te habla en general de personal, de todo lo relacionado con el personal, con autorizaciones, aprobaciones, competencia técnica, forma de evaluaciones, etcétera. Te habla de los recursos, cómo deben de ser las compras, bajo qué lineamientos. Te habla de la gestión de riesgos, es muy importante hacer un análisis de los riesgos que existen. Te habla de la trazabilidad, ya vimos el concepto de trazabilidad, y te habla un poco de la gestión comercial y la gestión técnica. Aunque son muchos los temas, básicamente habla de esos y lo desarrolla cada tema a detalle. Aquí ponemos un ejemplo, un certificado de calibración de Time Electronics, por ejemplo, es un certificado de la fábrica. La fábrica no es la fábrica y no necesita estar acreditada, por lo tanto emite un certificado no acreditado, pero sí con trazabilidad. Algunos elementos muy importantes de los certificados de calibración es, por ejemplo, el número de certificado, quién emite el certificado, en este caso es Time Electronics, quién calibra, por ejemplo, la razón social, aquí viene para quién se emitió, la dirección, podríamos poner aspectos como teléfono, fax, sin embargo hay muchos requisitos que no son obligatorios. La 17025 trae una lista muy específica en el 7.8 de cuáles son los requisitos de un informe de resultados. ¿Okay? Trae el procedimiento utilizado, los datos del instrumento bajo calibración, que son marca, modelo, serie, identificación, etcétera. Se pueden agregar muchísimos más. Las condiciones ambientales bajo las cuales se calibró, porque en la calibración se realizó en ese momento bajo ciertas condiciones muy especiales. El número de página, fechas de calibración, error, incertidumbre. En este caso, por ejemplo, la fábrica, nosotros agregamos si pasa o no pasa, porque aparte de ser un certificado de calibración, para nosotros en realidad es una prueba de conformidad si estamos liberando el producto y cumple con su especificación. ¿Ok? Otro tema que no es tan bonito, pero es importante hablar, es los accidentes debidos a falta de calibración. Ya vimos el ejemplo de las balanzas analíticas, ¿no? Donde la vida de muchas personas está de por medio. Imaginemos que ese medicamento que se suministró con una dosis al doble y nadie se dio cuenta era un antidepresivo o muchas cosas que se pueden relacionar, ¿no? Yo no sé tanto de ese aspecto, pero es muy delicado. Otro ejemplo que vemos fácilmente es sobre una refinería, por ejemplo, cuando no mandan a calibrar sus manómetros y no mandan a hacer unas pruebas de ensayo sus válvulas, y entonces no se da cuenta la gente que hay sobrepresión sobre la línea, porque los manómetros, pues al parecer estaban midiendo bien al parecer,
y la línea explota. Hay vidas de por medio. Un ejemplo más que podemos mencionar es el medidor de temperatura de un avión que, por ejemplo, no estaba calibrado y entonces tenía un error muy grande, era un error negativo, y entonces, en realidad, cuando el tanque de el combustible que sea que utilicen los aviones estaba a 100 grados, marcaba 50, y entonces, debido a una falla en el tanque se sobrecalentó tanto que terminó explotando el tanque. Todo fue porque el medidor de temperatura del tanque del avión no estaba calibrado. Entonces, ese es el impacto. Al final de cuentas, las mediciones impactan sobre la vida de los humanos. A veces no pasa mucho, en realidad solamente puede ser, por ejemplo, una transacción comercial donde en vez de venderte 1 kilo de fruta, te vendieron 800 gramos, pero a veces se relaciona con la vida de las personas. Solamente para finalizar, ya vamos a terminar, ¿qué cuidados generales debo de darle a mi equipo de medición? Lo primero es llevarlos a una calibración periódica. Yo no les puedo decir cuál es ese periodo de tiempo, pero ustedes sí lo pueden determinar con base a los documentos que yo les comparto en esta presentación. El segundo es darle una limpieza. Es muy importante que los equipos estén en buenas condiciones. Aparte de una buena limpieza, colocarlos de la manera correcta, porque se colocan de una manera correcta, usarlos de una manera correcta. Es clásico que nos manden, por ejemplo, micrómetros a calibración, los usillos, que son las dos puntas donde hacen el contacto. En vez de empatar directamente, los usillos empatan así, y eso quiere decir que están haciendo medidas equivocadas. ¿Ok? Utilizar protectores de pantalla, utilizar paños de limpieza, llevar un programa de calibración y mantenimiento periódico donde se detalle el mantenimiento que se le tiene que dar al equipo, lubricado de piezas, etcétera, tener un buen sistema de medición, y también algo muy importante es tener muy bien capacitada a la gente de cómo se hacen las mediciones de manera correcta, cómo se colocan de manera correcta, por ejemplo, los chupones de los electrocardiógrafos, o cómo se coloca de manera correcta una balanza, una tableta en una balanza analítica. Básicamente es capacitación y buen uso a los equipos que tenemos. ¿Ok? Básicamente eso fue la capacitación y presentación de metrología para no metrólogos. Es una capacitación muy breve, pero nos da una introducción a lo que es la metrología básica, a los conceptos fundamentales, y vamos a seguir haciendo muchas más de estas capacitaciones. Vamos a hacer capacitaciones de calibración de manómetros. Vamos a hacer, ahorita con todo gusto revisamos dudas y preguntas. José, muchas gracias por alzar la mano. Vamos a hacer capacitaciones de calibración de amperímetros, calibración de multímetros, calibración de termómetros. El chiste es que nosotros les enseñemos un poco de lo que sabemos, para que mejoremos en este tema de la metrología todos, pero sobre todo para que ayudemos a la calidad y a salir adelante con este tema de las mediciones. Muchas gracias a los que se presentaron. Somos muy poquitos participantes, pero esto en realidad fue para esas personas que no se alcanzaron a conectar en el webinar pasado. Agradecemos muchísimo que hayan estado aquí, y si quieren podemos pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Había una pregunta, si no mal recuerdo, de José. José, ¿quieres platicarlo por el chat o quieres por preguntas y respuestas? Adelante. Adelante, por favor, con sus preguntas. ¿En México se tienen patrones nacionales resguardados? Sí, es correcto, es una muy buena pregunta. Sí se tienen los patrones nacionales resguardados, y los patrones nacionales lo tienen casi todos, los tiene el Centro Nacional de Metrología, que es el CENAM, que es esta empresita que pusimos aquí de la bandera de México. Es una empresa de gobierno, y resguarda los patrones nacionales de México. Aunque, por ejemplo, tengo entendido que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares resguarda el patrón
nacional que está relacionado a toda la parte nuclear y de rayos y todo eso. Pero en su mayoría, y hasta donde sé, casi todos los tiene el Centro Nacional de Metrología. ¿En qué escuela podría estudiar metrología? Es una muy buena pregunta. En ingeniería vemos materias de metrología. Todos en ingeniería tenemos en tronco común, sí, hasta donde sé, tenemos una materia que se llama metrología como tal, pero hay una escuela, envíame un correo, ahorita te paso mis datos de contacto, y ya hay una escuela que está dando una licenciatura en línea en metrología y normalización. Hasta donde yo tengo entendido en México, es la única escuela que da como tal una carrera de metrología. Eh, ya encontré en Querétaro y en León un par de escuelas que te dan una maestría y una especialidad en metrología. Sin embargo, no es una carrera. Si lo que quieres es una carrera, ahorita te voy a pasar los datos, inclusive te puedo pasar los datos del encargado de la escuela. Aquí lo tengo. Se llama Arturo. Ahorita te voy a pasar con todo gusto los datos. Nosotros tenemos a personal ya de aquí de LACE que está estudiando esa carrera porque creemos que es importante que si la carrera se acaba de abrir, de hecho es el primer semestre que se abre, las personas obviamente tengamos como esa primera camada de metrólogos que salgan de esa carrera y pertenezcan a Time Electronics y el LACE, nos daría muchísimo gusto. Díganme otras preguntas. Veo que levantan la mano. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Dice, cuando se estudia ingeniería podemos realizar calibración de equipos dando certificados. A ver, esto es una pregunta muy buena, José. Cualquier persona, mira, te voy a poner un ejemplo. Ahorita vemos lo de repetibilidad y reproducibilidad, y cualquier persona puede calibrar un equipo. Yo calibro equipos y les voy a decir algo que no les gusta a muchos, pero yo soy licenciado en administración de empresas, porque como no había una formación en metrología, lo que hacemos es estudiamos cualquier cosa y después nos especializamos en metrología. ¿Ok? Tú como ingeniero tienes muchísimas más bases, obviamente, que todos nosotros, o bueno, que yo hablo por mí. Aquí en LACE trabajan ingenieros, por ejemplo, trabajan ingenieros mecatrónicos, trabajan químicos, trabajan licenciados en físico-matemáticas. Pero tú puedes emitir un certificado trazable no acreditado si haces un método de calibración y un procedimiento. Pero no puedes emitir un certificado acreditado por un laboratorio acreditado hasta que no te hayan evaluado la competencia técnica una entidad de acreditación, como lo puede ser, por ejemplo, la EMA, ¿no? Ya vimos un poquito de la EMA, que es esta empresa. Ajá. El tema es que te van a hacer una evaluación técnica y ellos van a determinar si tienes la suficiente competencia técnica para poder realizar una calibración. Y te voy a ser sincero, no es nada fácil. Una vez que ellos determinan que tienen la competencia técnica, te hacen signatario. Un signatario es una persona que su firma tiene validez y que está testificando que el equipo tiene los errores y las incertidumbres que se están mencionando. ¿Ok? Mencioné el tema de repetibilidad y reproducibilidad. ¿Cómo se hace? Bueno, te voy a compartir ahorita, Jess, perdón, un documento donde te va a venir a detalle cómo hacer un estudio de repetibilidad y reproducibilidad, que es un documento del CENAM, pero básicamente es hacer un análisis de las mediciones, cambiando variables, si es el caso de reproducibilidad, si es repetibilidad es la misma medición por muchas ocasiones, y lo que haces es que haces un análisis estadístico, haces desviaciones estándar, haces sobre todo son desviaciones estándares y haces mediciones sobre esa repetibilidad que tuviste. Y reproducibilidad es el mismo análisis estadístico, pero consideras fuentes diferentes porque ahí cambiaste alguna parte de esa medición, por ejemplo, el operador, el día, el patrón que usaste, la balanza, etc. ¿Ok?
¿El CENAM dónde calibra sus patrones? Muy buena pregunta, Josmar Bonilla. El CENAM no calibra sus patrones. El CENAM lo que hace es que se compara con otros centros nacionales de metrología en México, en el mundo, perdón. Por ejemplo, el CENAM va con el NIST, que es el Centro Nacional de Metrología, pero de Estados Unidos, y entonces llevan sus patrones de masa y se comparan que sigan teniendo unas mediciones similares y bajo la misma línea. Ellos no se calibran, solamente se comparan con los países. Se comparan con Alemania, con Inglaterra, con Perú, con Brasil, con todas partes. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Muchísimas gracias por participar, por estar aquí, porque yo sé que ya les habíamos cambiado la fecha a los que no habían podido estar y de todas maneras regresaron ustedes. Entonces les agradecemos muchísimo eso. Les vamos a enviar, si me dejan su correo en comentarios o en preguntas, yo ahí ya tengo identificado las preguntas de Jess, de José y de Josmar, y les puedo enviar con todo gusto más información. Sí, José, vamos a estar haciendo más cursos en línea gratis. Para este año por lo menos tenemos cuatro más programados. Muchas gracias por los correos, ya lo estoy viendo. A ver si Josmar también me lo puede mandar. Sí tenemos más cursos preparados. Esta es metrología básica. Es importante que tengan una buena base en metrología, pero la idea es que obviamente hagamos cursos ya especializados por calibración de, por ejemplo, manómetros, amperímetros, multímetros, termómetros, para que ustedes se vayan especializando en cada cosa, ¿no? Entonces, ya nada más me faltaría el mail de Josmar, Anonymous, si nos ayudas con tu correo y te vamos a enviar con todo gusto información relacionada a metrología y les agradezco muchísimo que se hayan conectado y esperamos seguir contando con ustedes. Vamos a solucionar el tema del webinar, que nada más se pueden conectar hasta 100, porque la vez pasada fue un relajo. Vamos a conectar a corregir ese tema para que se puedan conectar más de 100 y ya no tengamos que hacer 2 webinars porque se pierde información. Para este webinar obviamente ya no sabíamos cuánta gente se iba a conectar porque el otro se conectaron 102 y fue el tope. Entonces, una disculpa por esto, pero agradecemos muchísimo que estén aquí y pues nos seguimos viendo y muchas gracias otra vez. Hasta luego.